Bueno, amigos y amigas, de nuevo buenas tardes y bienvenidos a este nuevo encuentro del segundo ciclo de conferencias que hemos denominado Geopolítica Argentina en tiempos de pandemia, organizado por el Foro Patriótico y Popular y su Instituto de Estudios Nacionales. Recuerden que en cualquier momento pueden consultar los anteriores encuentros en nuestro canal de YouTube cuando ustedes plazcan. Hoy es el turno de, como él pidió que sea presentado, de un santafesino, teniente de navío en retiro efectivo, aviador naval y veterano de guerra de Malvinas, el veterano de guerra de Malvinas, Guillermo Owen Cripp, que nos trae su conferencia Malvinas, la historia nos golpea. Sin más preámbulos, le dejo la palabra a Owen. Muchas gracias por estar aquí y adelante. Buenas tardes, Cristian. Como decía, es demasiado pomposo llamarle conferencia. Esto es una charla que más que nada tiene la intención de que reflexionemos sobre algunas cuestiones. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Estudios Nacionales del Foro Patriótico y Popular, a mi amigo Eduardo Loaldi, quien fuera el que me invitara, y hacer un especial reconocimiento a la señora Delicia de Giaquino y por la memoria del señor almirante Busser, personas ambas con las que tuve el honor de comenzar a caminar por este espacio hace muchos años atrás. Espacio que, como reza en su manifiesto, es de encuentro de ciudadanos de variada pertenencia y plural mirada, desde donde reflexionamos y trabajamos con el anhelo de alcanzar el desarrollo de la Argentina y la unión nacional. Un conjunto de voluntades variopinto, heterogéneo, pero con un objetivo común. Estos días, cuando intercambiábamos opiniones con Eduardo respecto al nombre de esta charla, coincidimos en que tendría que llamarla Malvina, la historia nos golpea. ¿Por qué? Porque un pueblo que desconoce u olvida su historia, como decía alguien, está condenado al fracaso. Para entender la situación actual es necesario conocer la historia de nuestro país y nuestro continente. Si la historia se repite, debemos conocerlas para que se aprovechen sus lecciones. No lo hemos hecho, no aprendemos y nuestra pobre patria se desliza en un lento tobogán. Mientras tanto, nos seguimos desgastando en conflictos internos desde nuestros orígenes, desangrándonos entre unitarios, federales, gobiernos de facto, guerra de guerrillas, grietas políticas, étnicas, pueblos originarios, pseudoestados dentro de nuestro mismo estado, pseudos territorios dentro de nuestro mismo territorio. Algunos veteranos que desde hace ya muchos años estamos luchando por esta causa y hemos superado esta tarea de describir el hecho bélico en sí, pensamos que la guerra de Malvinas debe analizarse en un contexto geopolítico, más allá de las acciones propias de combate. Entendemos que Malvinas tiene tantas historias como hombres hayamos participado en esa guerra y que hay muchos otros de los que sus historias merecen ser conocidas. Entonces, queremos resumir en estas charlas algunas cuestiones, como para avanzar sobre lo que creemos que es más importante. Cada día aparecen más argumentos que demuestran que esta guerra fue planificada por Estados Unidos e Inglaterra atendiendo sus intereses, y que Argentina no combatió contra Inglaterra, sino que combatió contra la OTAN. Cada día hay más testimonios de veteranos ingleses y argentinos que demuestran que esta guerra no fue un picnic, que la lucha fue dura y que de haberse planificado convenientemente y dado el combate final, los invasores seguramente hubiesen huido. Cada día hay más argumentos para afirmar que el proceso que se llamó de desmalvinización responde a los intereses de Inglaterra y se cumplen según su campaña propagandística. Yo no le llamo desmalvinización, le llamo desargentinización, porque es más profundo,
ataca las raíces de nuestra patria y de nuestros intereses como nación. Desde antes de nuestros orígenes como república, tenemos entre nosotros un actor nefasto, un enemigo que desde distintos escenarios nos agrede, política, económica y socialmente. Ese enemigo es Inglaterra, la Corona, el Reino Unido de Gran Bretaña, la Mancomunidad Británica de Naciones, el Commonwealth o como quiera llamarse, 54 países independientes o semi-independientes. A ellos tenemos que enfrentarnos. Ellos son nuestro enemigo. Ellos ocupan nuestros territorios, no solo el insular, sino el continental, como bien argumentaron oportunamente mis amigos Trejo y Tesey. Son innumerables los hechos concretos que han desarrollado en nuestro país, provocando afectaciones políticas, económicas y sociales de gran magnitud, y hoy lo continúan haciendo. Lo curioso es que desde nuestros orígenes como país, y siendo ellos enemigos al estar ocupando nuestro territorio, no solo no los hemos considerado en ese estatus o categoría, sino que hemos elaborado leyes, acuerdos y pactos que atendieron y atienden puntualmente sus intereses, violando nuestra Constitución e incluso leyes preexistentes. Estas leyes, pactos o acuerdos afectaron y afectan a productores argentinos puntualmente y al Estado argentino en general. Por respeto al tiempo de exposición voy a hacer una rápida referencia de solo algunos de estos hechos, como para que a aquellos que les interesen puedan profundizar en su análisis. Tenemos que recordar que en 1760 comienza en Gran Bretaña un proceso que se llamó Revolución Industrial, que con materia prima proveniente de sus colonias permitía producir y vender insumos a todo el mundo. Al producirse la independencia de 1776 de Estados Unidos, necesita ocupar otros territorios en América para nutrirse de estos productos primarios. Y ante la debilidad de España, se presentan sus colonias en América, sobre todo las atlánticas, como principal objetivo, y por ende, el Río de la Plata. Por eso se producen dos acciones de ocupación conocidas como primera y segunda invasión inglesa previas a nuestra independencia, ambas rechazadas en Buenos Aires, y no se llevó a cabo la tercera intentona porque las tropas que debían ejecutarla quedaron en España rechazando la amenaza que significaba el ejército napoleónico. Pero el objetivo seguía. Necesitaba materia prima de estos territorios. Veremos que Inglaterra a lo largo de nuestra historia cambió las tácticas, pero mantuvo el objetivo. Y si vamos a hilar bien finito, yo diría que prácticamente las tácticas se han mantenido y que los objetivos, por supuesto, persisten. Inglaterra no tiene amigos permanentes, como ellos mismos decían, tiene intereses permanentes. Mantiene su política de Estado, cosa que los argentinos adolecemos, cosa que los argentinos no tenemos, de tener políticas de Estado, independientemente de los gobiernos de turno, podríamos defender nuestros intereses de mejor manera. En 1805, después de Trafalgar, queda Inglaterra con el dominio del mar, prácticamente absoluto. Así que superadas nuestras guerras de la independencia entre 1810 y 1816, tenemos nuestras luchas internas. En julio de 1816 nos declaramos independientes como Provincias Unidas del Río de la Plata, que conformaban Uruguay, Paraguay, Argentina y parte del sur de Brasil. Hawái fue el primer país que nos reconoció en 1818, luego Portugal en 1821, Estados Unidos en 1822, Inglaterra en 1823 y España recién en 1863. Inglaterra puso como condición
del reconocimiento de país libre e independiente, la toma de un préstamo de la Baring Brothers por 1 millón de libras esterlinas, que Bernardino Rivadavia toma, argumentando que estos fondos permitirían modernizar el puerto de Buenos Aires, instalar agua potable y fundar ciudades, creo que eran 3, en el litoral atlántico. Del millón tomado, llegaron al país 650.000, de los cuales solo 65.000 eran libras esterlinas constantes y sonantes. El resto eran letras de cambio, solo aceptados por los comerciantes de esa nacionalidad. Y el resto de este dinero quedó en comisiones y coimas. En 1827 nos declaramos en cesación de pago y una deuda que debía cancelarse en 3 años se terminó de pagar en 1904 y el dinero tampoco se utilizó para los fines que fuera requerido. Marco esto para que tomen en cuenta lo siguiente. La primera toma de deuda externa, los primeros actos de corrupción y la primera cesación de pago ocurren en la década de 1820, que en 1825 nos invita a firmar un tratado de amistad, comercio y navegación, que evidentemente atendía solo sus intereses, y 5 años después nos desalojan por la fuerza al gobernador Bernet de las Islas Malvinas y nos usurpan esos territorios. Inglaterra, como así también Francia, jugaron en nuestros países con el antagonismo de las distintas facciones internas. Alimentaron las divisiones y los odios en pos de sus intereses. Alientan en su momento la división entre unitarios y federales en Argentina, entre blancos y colorados en Uruguay. Alientan los conflictos entre países vecinos, lo que provocan diversas guerras en la región. La Gran Guerra, la Guerra del Chaco, la guerra contra el Imperio brasileño, la Guerra del Pacífico, la Guerra de la Triple Alianza, entre otras. Sobre la Guerra de la Triple Alianza voy a dar un pequeño párrafo. Inglaterra otorgó empréstitos a todos los países independizados de América del Sur, con diversos fines y bajo distintos contratos. Bolivia, Venezuela, Costa Rica, Honduras, República Dominicana, Argentina y Uruguay. Gran parte de esos montos quedaron en el camino como comisiones, otro gran porcentaje llegó como letras de cambio y montos insignificantes como libras esterlinas constantes y sonantes. Evidentemente no interesaba a quienes los otorgaran que se pagaran o no. El negocio estaba por otro lado, como veremos más adelante. En el caso de Paraguay, Solano López buscó el desarrollo de su país. Para ello contrató aproximadamente 200 ingleses, entre ingenieros y técnicos, y desarrolló fundiciones, astilleros, curtiembres, arsenales, puertos y ferrocarriles. Y se proyectó como un directo competidor en nuestra región para la producción inglesa. Ello motivó el intento de avanzar sobre este país con una flota conformada por los ingleses y los franceses en 1845, que fuera rechazada por los argentinos en los combates de Vuelta de Obligado y Angostura del Quebracho. Al no lograrlo, pergeñan la guerra de la Triple Alianza, comprometiendo a Brasil, Uruguay y Argentina, provocando la destrucción del Paraguay. Paradójicamente, luego de la guerra y con el país destruido, le otorgan otro crédito por 1 millón de libras, que como los anteriores se diluye en coimas y comisiones. Coincide con nuestra realidad actual. Y reitero, Inglaterra no tiene amigos permanentes, sino intereses permanentes. Cambia las tácticas, muy poco las cambia, pero mantiene los objetivos. Ahora quiero pasar puntualmente a nuestro país. Es muy rica la historia, sustentada por documentación que merece ser estudiada. Como decía, a lo largo de nuestra existencia como país,
Es inentendible la gran cantidad de acuerdos, pactos y leyes que fueron firmadas por quienes nos gobernaron, favoreciendo puntualmente los intereses de Inglaterra. Pactos tales como el de Roca-Runciman, Ollanarte-Davernon, Malbrán-Eden y hoy las leyes de minería chilena, el Tratado de Madrid y otras. En caso de los acuerdos precedentes, solo las empresas inglesas podían comercializar nuestros productos: carnes, granos, maderas y minerales. Y voy a mencionar dos eventos que no están lo suficientemente explicitados. No lo están precisamente porque quienes escribieron sobre ellos estaban directa o indirectamente involucrados en sus intereses. Por eso considero deben ser reestudiados, deben ser revisados. En tierras santafesinas fue conocida como Masacre de la Forestal y en el sur de nuestro país como la Patagonia Trágica. En ambas los mismos actores, intereses ingleses y traidores argentinos. Me voy a referir a lo de la Forestal por el tiempo disponible, con algún análisis muy breve, donde según un estudio realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, en el marco del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, demostraron que esta empresa provocó la destrucción del 90% del bosque nativo, la desertificación de miles de hectáreas, a lo que se suma la explotación de obreros, su asesinato y el de colonos interesados en radicarse en estos. Bien, yo decía con respecto a la forestal que no había diferencia con lo acontecido en el sur. Se pagaba con vales, es decir, moneda propia que solamente podía cambiarse en los almacenes o proveedurías de las compañías, estas inglesas. El trabajo no tenía horario, las condiciones de vida eran durísimas y esto se incrementa mucho al terminar la Primera Guerra Mundial. Estas condiciones se hacen más duras, ¿por qué? Porque los ingleses necesitaban producir más a menor costo para soportar las pérdidas de guerra. Esto provoca las huelgas, que se los etiqueta a los huelguistas como anárquicos. Que a lo mejor sí, había muchos anarquistas, pero en realidad estaban reclamando por sus duras condiciones de trabajo y de vida. Estas son reprimidas muy sangrientamente y mueren en ellas más de 1.600 obreros entre Santa Fe y la Patagonia. En Santa Fe la represión era sostenida por el gobierno provincial. El gobernador Mosca, para que ustedes tengan una idea, proveía a las fuerzas de seguridad de las empresas los uniformes, las armas y las municiones. Y el gobierno nacional mandaba al Regimiento 12 de Rosario para que actuara por sus directivas, ¿no? Cumpliendo sus directivas. A los guardias estos se los llamaba los cardenales porque tenían un birrete rojo. No da el tiempo para extenderme como me agradaría, pero sobre la forestal puedo decir que amparado por una ley de 1872, ley argentina, el gobierno provincial contrató un empréstito con una firma londinense que era Murrieta y compañía, cuyo apoderado era un argentino, Lucas González. En marzo de 1874 partieron del puerto de Liverpool 37 cajas de hierro con 180.187 libras esterlinas destinadas a conformar nada más ni nada menos que el capital inicial del Banco Provincial de Santa Fe, banco que se vendió hace poco durante el gobierno. El empréstito no se pagó en tiempo y forma, una fórmula común que se reitera hoy, y luego de prolongadas negociaciones, el Poder Ejecutivo, asesorado por el mismo González, presentó en 1880 un proyecto de ley para honrar la tercera parte de esa deuda con bonos del Tesoro Nacional,
y los otros 2/3 con tierras públicas que según ellos se venderían en Inglaterra y otras partes de Europa. La ley, que evidentemente era una trampa, fue votada ese mismo año y facultó a este señor González como apoderado de la firma de inglesa para vender 668 leguas cuadradas. 668 leguas cuadradas son 2 millones de hectáreas en la provincia de Santa Fe y Chaco. Y efectivamente las vendió a Murrieta y compañía, estas 2 millones de hectáreas que estaban cubiertas de quebrachos. Era la mayor reserva de tanino del mundo, pasaron así a manos inglesas y también parte a grupos alemanes y franceses. En el Congreso nadie cuestionó la venta, tal vez porque se habían untado algunas manos o porque se rumoreaba que las tierras se subdividirían en colonias, lo que no ocurrió, para que el flamante Estado Nacional pudiera poblar esas regiones. Pocos años y varias fusiones empresariales hacen que en 1906 nazca la Forestal Land Timber and Railways, compañía limitada, más conocida como la Forestal. A pesar de que esta compañía amasó una fortuna incalculable, para que ustedes tengan una idea, la suma que abonaba al Estado en concepto de impuestos solía ser muy exigua. Para que tengan una idea, el balance que hace esta compañía en el año 1916 pagó al Estado, a la provincia, 300.000 pesos y 9.000 millones al Imperio Británico. Hoy está pasando exactamente lo mismo con las compañías mineras. Funcionó esta compañía, la Forestal, hasta el año 1960, cuando no había más bosque nativo, cuando el precio del tanino bajó en el mercado y se trasladó a Sudáfrica, donde todavía existía la bosque y podía explotar territorio y personas de la misma forma que lo había hecho aquí. Un historiador, el historiador Gastón Gori, decía que se creaba un Estado dentro del Estado Nacional, lo mismo que hoy ocurre con el Tratado de Minería argentino-chileno. Fíjense que en aquel momento un senador por Santa Fe que se llamaba Lisandro de la Torre organizó en 1935 una ofensiva contra los frigoríficos británicos. Esta ofensiva se convirtió en uno de los hechos políticos más importantes del primer tercio del siglo pasado. Lo intentan asesinar, por supuesto, en el Congreso, fallan en el intento, pero en ese asesinato muere Enzo Bordavegere y Lisandro de la Torre renuncia a su banca el año 1937. ¿Por qué? Porque la británica, que se llamaba Deltec International, era desde el año 1900 el único comprador y distribuidor de la carne argentina, autorizado por el gobierno nacional a través de sus frigoríficos, Swift, La Blanca, Armour y La Negra, entre otros. Que no quiero dejar afuera para vuestro análisis e investigación. Primero, que se tenga en cuenta el hecho de que todos los conflictos limítrofes con Chile, sea cual fuese el gobierno de turno, aceptamos como árbitros a la corona británica, lo que no deja de por lo menos ser curioso. ¿Cómo vamos a aceptar árbitros de nuestros conflictos entre países hermanos a un país que nos está usurpando nuestro territorio? Es por lo menos inentendible. El otro suceso que quiero mencionar para afirmar un poquito lo que decían hace unos días atrás mis anteriores, los oradores que me precedieron, un suceso que ocurrió el 15 de febrero de 1935 con alguien que fuera comandante mío, el teniente navío Chichigara, con 2 suboficiales y un científico, todos desarmados, estaban montando en la isla de Decepción del continente antártico un refugio científico. A unos 600 metros de donde estaban ellos, estaban un grupo de chilenos haciendo exactamente lo mismo. Apareció un buque inglés, desembarcaron 32
Royal Marines, los desalojaron por la fuerza y destruyeron. Esto provocó un tibio reclamo de ambos gobiernos. Y para responder a ese reclamo, al no tener argumentos, esta potencia, estos piratas, promueven lo que luego se llama el Tratado Antártico. Nos invitan a que firmemos ese tratado que empieza a discutirse en el año 1959 y termina firmándose en el año 1961, para asegurarse ellos su proyección sobre estos territorios, grandes reservorios de agua, minerales y alimentos. Como decían Trejo y Tesey hace unos días atrás, es la puerta hacia el agua, es la puerta hacia los minerales, es la puerta hacia los alimentos que puede brindar el territorio antártico. Y ahora vamos a la situación actual. Esta potencia ha tenido y tiene operadores infiltrados en nuestro territorio y en nuestra sociedad. Actores que han motivado y siguen motivando que numerosas leyes, acuerdos o pactos dictados por nuestros legisladores atiendan puntualmente intereses británicos. ¿Cómo podemos entender, me pregunto yo, que hijos de funcionarios británicos ocupen cargos en diversos ministerios de nuestro país? Funcionarios ingleses que están cumpliendo funciones en la Embajada de Buenos Aires, cuyos hijos están cumpliendo funciones en nuestros ministerios, incluyendo el Ministerio de Defensa hace poco tiempo. Nuestro enemigo es el Reino Unido de Gran Bretaña. Una de las últimas acciones de esta naturaleza se da en el marco de la Ley 25.243 del 23 de marzo del año 2000, Tratado Minero Argentino-Chileno, como mencionaba hoy, mediante el cual se creó un Estado virtual que merece ser analizado en profundidad. Pero resumiendo, su acción no solo afecta áreas de glaciares, contraviniendo leyes preexistentes, sino que con la extracción de oro, plata y otros minerales provocan la contaminación de los cursos de agua de superficie y freáticas. Además, el retiro de ese material, oro, plata, se efectúa a sola declaración jurada de las empresas a los efectos de los aportes impositivos para el Estado de argentino, pagando por ello un canon del 1% sobre lo que ellos mismos declaran. La mayoría de sus empresas presentan sus sedes en diversos países, como Canadá, Nueva Zelanda, etc., miembros todos de Commonwealth. A todas luces es un hurto y es una depredación, entre comillas, legal. Está sustentada por las leyes que nuestros propios legisladores dictaron. Estas empresas en el territorio, conjuntamente con las que nos roban recursos pesqueros y petrolíferos en el área Malvinas, aportan fondos y apoyos, según propias declaraciones de miembros de su embajada en Buenos Aires, para las organizaciones de derechos humanos que se encargaron de denostar las acciones militares argentinas en Malvinas y sostener a las organizaciones mapuches como CEN o MIL ahora, que provocan desmanes y delinquen sin control del Estado argentino y que tienen su sede en Bristol, Inglaterra. También entrega esto que estoy contando de estas organizaciones, que son delincuentes. Están en este momento ocupando territorios de parques nacionales y son repudiados por los mismos dirigentes, honrados dirigentes mapuches que poblan ese pueblo, las originales comunidades mapuches que son de la región, que no son importados ni de Buenos Aires ni de Chile. A uno de sus barrios le pusieron las calles, las nominaron con muchos veteranos de guerra caídos en Malvinas. A la plaza, Consejo General Belgrano, la Comisión Nacional de Energía Atómica les donó la silueta cortada en acero y a mí me invitaron para la inauguración. Pero la bandera que se usó ahí, que me acompañó la Machi con el cacique de ellos, Aizárraga, era la bandera argentina. Esos son los mapuches que yo quiero
Esos son los mapuches que comparten este territorio, no estos otros que yo les digo que tienen su sede en Inglaterra y que aparecen en cualquier lugar del mundo con derecho a quemar, a destruir, a robar y a matar. También entregan estas empresas, ahora me voy a referir exclusivamente a los recursos que se dirigen, para qué se emplean estos recursos, que son robos al patrimonio nacional. Entregan dinero a municipios, a universidades estatales y privadas, a ONG, becan a alumnos, apoyan mini emprendimientos en las poblaciones próximas con el propósito de comprar conciencia, crear dependencia y corromper. Como ven, la historia se repite y no aprendemos. Como decía hoy, Inglaterra no tiene amigos permanentes, tiene intereses permanentes. Cambia muy poco sus tácticas, pero mantiene sus objetivos. ¿Y qué podemos hacer como argentinos? Hoy el Estado está ausente ante una sociedad que es indolente, cobarde o por lo menos no comprometida. Debemos dejar de ser habitantes de este país para convertirnos en ciudadanos comprometidos con nuestros intereses, defensores de nuestros derechos y cumpliendo nuestros deberes. Debemos exigir una regeneración moral de nuestras clases dirigentes. Necesitamos estadistas honrados, éticos y conocedores de la historia, de nuestros intereses y de nuestras capacidades. Nuestras clases dirigentes están muy cómodas, como me decía hace pocos días un amigo que estábamos intercambiando sobre esta cuestión. Mi amigo dijo algo muy duro. Cuando se refería a las clases dirigentes, dijo, no aspiran más que a pastar en el presupuesto. Esto es durísimo, pero es muy real. No aspiran más que a pastar en el presupuesto. Nada cambiarán, me decía, porque están muy bien. El cambio debe venir de la ciudadanía. Los ciudadanos debemos provocar el cambio si realmente queremos un país distinto, un país mejor, un país que nos contenga. No dejemos que nos sigan inculcando odios, indiferencia o negándonos nuestra historia y tradiciones, destruyendo nuestras instituciones y en definitiva destruyendo nuestra patria. No necesitamos actos de violencia, sí de firmeza. Nada más. Tenemos el tiempo que quieran los amigos para preguntas. Creo que estamos en confianza, que el que quiere abra el micrófono y te pregunte, no hay problema. Acá son todos amigos, así que abrimos este espacio de preguntas. Quien quiera. Estimado Owen, Santiago Tetamansi te habla y te manda un saludo especial y un abrazo muy grande, Owen. Mira, cuando vos estabas relatando sobre la Antártida, sobre tus, creo que conocidos que te hicieron un relato que estaban en una base y que estaban también juntos a poca distancia los chilenos, vos me dijiste que decías que apareció una dotación inglesa. Ahí yo no pude escuchar bien, luego lo enlazaste con el Tratado Antártico. Por favor, si serías tan amable de volver a un poco esa situación, porque no me quedó claro lo que estabas relatando luego con lo del Tratado Antártico. Viste que yo durante la charla fui referenciando que todas las leyes y pactos que hicieron los argentinos con los ingleses fueron en función exclusivamente de los intereses ingleses, ¿no? El Tratado Antártico no existía, es decir, ellos no tenían ninguna autoridad, ni ellos ni los americanos, porque los americanos también nos corrieron algunas veces de algunos lugares de la Antártida, no tenían ningún derecho para estar sobre esos territorios, porque estaban a lo sumo
en alguna condición de territorios que no estaban ocupados por nadie. Como ellos cometen esta tropelía, es decir, por la fuerza, porque desembarca tropa armada, toma prisionera a nuestra gente y destruye esas construcciones, cuando empiezan estos pequeños tibios reclamos internacionales, ellos no tenían ningún argumento para defender esa postura. Entonces, por ello, ahí promueven la firma del Tratado Antártico, para defender sus intereses, ¿me entendés? Nosotros ya estábamos ahí. No sé si me entendés. Sí, gracias Owen, muy amable porque se me había escapado esa parte. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Excelente, a pesar de las interrupciones, excelente todo tu hilvanado. Y te agradezco muchísimo y yo sé que todos los que hemos podido seguirlo tenemos la misma sensación. Gracias a vos, un abrazo grande. Al contrario, yo les agradezco a ustedes por la tarea, permanentemente lo hago. Si no fuera por gente como ustedes, esto estaría en el olvido y tienen gente muy valiosa en el grupo a la que aprecio especialmente. Que tengan muy buenas tardes y que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente para vos y cuídense mucho. Gracias.